Padre amoroso en el cielo, no hay tiempo como el presente y no hay presente como el tiempo. like the time. Señor, habla a tu pueblo esta mañana. Abre sus corazones y mentes para escuchar lo que tu Espíritu tiene que decir. En el nombre de Jesús oro. Amén. Amen. Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, abandona tus comodidades y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y escuchen el versículo 2. Y haré de ti una, díganlo conmigo, nación grande. Y te bendeciré, y díganlo conmigo, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeran, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando Dios declare bendecirte, te bendecirá. Cuando Dios declare maldecir a los que te maldicen, Él te respalda. Y cuando Dios dice, haré grande tu nombre y haré de ti una nación grande, podemos confiar en que Dios y su palabra son adecuadas y seguras. Desde el momento que Dios hizo esa declaración a Abraham, ha sido el propósito determinado de Satanás evitar que Abraham y su descendencia se conviertan en una gran nación. Ha sido su determinación sutil y continua evitar que el nombre del pueblo de Dios sea grande en la tierra. Y así en cada paso, cuando estudias las Escrituras, encuentras que siempre ha habido algo que Satanás buscó hacer más grande que lo que Dios quería hacer grande. Siempre trató de eclipsar a Dios. Siempre te trató de encontrar una manera de eludir y posponer lo que Dios quería que fuera grande. Y está haciendo lo mismo hoy. Así que comenzaré con esta declaración que el Señor me dio durante la semana. Si no conociera a Dios, estaría preocupado, pero conozco a Dios. Así que esta mañana quiero hacer lo que me han dicho que haga allí en Joel capítulo 2. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Si estás despierto, sabes que algo viene rápidamente. Nuestro mundo ha cambiado más rápidamente de lo que podemos predecir. Y con tal precisión profética, estamos viendo a nuestra nación retirando las hojas de la alcachofa, revelando lo que Dios nos ha dicho que sucedería. Estoy tan contento, digo esto con humildad, pero con alegría en mi corazón. Estoy tan contento de ser un pastor adventista del séptimo día. No tengo que adivinar sobre el futuro. Dios lo ha dejado claro. Nos ha mostrado, ha limpiado nuestro vidrio cuando se empañó y nos mostró de nuevo. Recuerdo las palabras del anciano Bruce cuando luchaba con el cáncer de páncreas. Me llamó y dijo: quiero que lo prediques y lo prediques de nuevo. Y si no lo entienden, hazlo claro y predícalo de nuevo. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo donde las palabras de Dios están llegando
a su cumplimiento con una precisión tan resplandeciente que podemos levantar la trompeta y hacer sonar en voz alta que Jesús viene otra vez. Pero aquí estamos en Estados Unidos, el tapiz de diversos elementos. Ahora, me encantaba la historia cuando estaba en la escuela secundaria. Esa era una de mis materias favoritas, historia y matemáticas. Brillé en esas áreas. A medida que crecía me di cuenta, mientras estudiaba historia mundial, que la Biblia comenzó a ser importante para mí. Fue la batalla que tuve como camarero, jugador de fiestas y jugador y estafador de billar. No podía sacar de mi mente las cosas que Mama Hines me mostró en las escrituras que se alineaban con lo que estaba aprendiendo en la historia mundial. En nuestra casa teníamos un diccionario viejo, muy viejo. De hecho, era tan viejo que no podíamos pasar las páginas. Papá Haynes me decía que no pasara las páginas, se romperían. Y en muchas de ellas puedes ver en los bordes que literalmente se estaban cayendo a pedazos. Miré la fecha y ese diccionario había existido desde principios del siglo XIX. Pero caminé por sus páginas y comencé a ver contenido en él. Declaraciones e información que no existen en nuestro diccionario moderno sobre el ascenso de Roma y su papel en el escenario mundial. No se equivoquen al respecto. Hay poderes y movimientos en juego que buscan reescribir la historia en Estados Unidos y en el mundo, sin importar el lado de la moneda en el que se encuentran, sea cual sea su raza. Hay quienes están tratando de disfrazar la historia de una manera que realmente no sucedió. Pero Dios nos está llamando a ser un pueblo despiertos a los tiempos. Estados Unidos es un tapiz de elementos diversos. Cuando comencé a estudiar cómo Estados Unidos se convirtió en la nación en la que es, descubrí que los colonos europeos comenzaron a llegar a Estados Unidos entre el año 1000 y el 1400 después de Cristo. Durante 400 años los primeros inmigrantes europeos llegaron a Estados Unidos. Estados Unidos es una nación de inmigrantes. Si no eres indio, eres un inmigrante. ¿Puedo decirlo de nuevo? Tienes raíces en otro lugar. Así que los primeros inmigrantes europeos llegaron a Estados Unidos aproximadamente entre el año 1000. Estos fueron los nórdicos o vikingos, que finalmente se asentaron en el área del norte de Nueva Inglaterra y en las partes del sur de Canadá. Los vikingos también fueron los que jugaron un papel decisivo en el establecimiento de colonias en lugares como Greenland, y todavía hasta el día de hoy dejan muy claro que ese no es territorio estadounidense. Sin embargo, en menos de 400 años, cuando Estados Unidos declaró su independencia de Inglaterra, firmaron la Declaración de Independencia en 1776. Ahora, muchos de nosotros decimos que fue el 4 de julio, pero en realidad no fue así. Fue el 2 de agosto de 1776, cuando tuvo lugar la firma real. Se recomendó el 4 de julio de 1776, pero se firmó el 2 de agosto de 1776. Y tengo algo que olvidé sacar, déjenme traerlo aquí mismo. Vuelvo en un minuto. Lo traje conmigo. Manténme en el micrófono. Sí, aquí está bien, lo tengo. Voy a salir. Soy uno de esos tipos raros. No sé cuántos de ustedes tienen una copia de la Declaración de Derechos. He tenido esto por más de 10 a 15 años. Necesito conocer mis derechos. Muchos de nosotros no conocemos nuestros derechos. Así que estamos sujetos a lo que alguien te diga. Entonces tengo una copia de la Declaración de Independencia. Quiero saber de qué me declararon independiente. ¿Qué hizo de Estados Unidos una gran nación? ¿Cómo se convirtió Estados Unidos en lo que hizo en menos de 400 años? Y luego la Constitución de los Estados Unidos. Debes entender dónde vives y cuáles son tus derechos. Algunos de nosotros vivimos en una ignorancia absoluta, sujetos a lo que cualquiera nos diga, y no somos conscientes de nosotros mismos de qué se trata nuestra nación. Entonces, cuando dices que esta es una gran nación, necesitas averiguar qué la hizo grande. ¿Cómo surgió en menos de 400 años? Cuando leí la Declaración de Independencia, hay una sección aquí donde hay una lista de quejas que los primeros pioneros políticos estadounidenses escribieron, una lista de quejas contra el rey Jorge II del Reino Unido.
Y pensé para mí mismo, qué irónico que algunas de las mismas cosas por las que protestaron contra el rey Jorge III en el Reino Unido están comenzando a suceder en los Estados Unidos. Por ejemplo, la invasión de los derechos de las personas. Otra vez, por ejemplo, la invasión de los derechos de las personas. Se negó durante mucho tiempo, después de tal disolución, para evitar que quienes se oponían a él fueran elegidos. Se esforzó por evitar la aprobación de leyes que obstruyeran la naturalización de extranjeros. Nombró jueces independientes solo a su voluntad y erigió una multitud de nuevas oficinas que se establecieron para acosar a los ciudadanos de su país. Quitó la carta al abolir los valores de las leyes, alterando los fundamentos del gobierno que se convirtió en parte, y también nombró declarando individuos investidos con poder para legislar a quienes nunca se les ha dado poder por un partido gobernante, y ha evitado insurrecciones internas contra cualquier cosa que se oponga a su voluntad. Esa fue la oposición a la que se separaron de Inglaterra y está sucediendo en Estados Unidos. Solo te estoy educando. Si crees que lo estoy inventando, consigue una copia. Léela. Infórmate de dónde estamos y qué está sucediendo en Estados Unidos. No solo después de la Declaración de Independencia, pero la Constitución de los Estados Unidos de 1787 nos regaló los primeros 10 enmiendas. La 11ª se añadió en 1795 y la 12ª en 1804. Ahora tenemos 27 enmiendas constitucionales. Muchos de nosotros no entendemos cómo evolucionó esto. Hasta 1870 nadie tenía derecho a votar en Estados Unidos excepto los hombres caucásicos. Luego en 1920 se agregaron las mujeres caucásicas. Luego en 1965 a todas las razas se les dio el derecho de votar en Estados Unidos. Esa es la evolución de Estados Unidos. Entonces, cuando dices, hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande, ¿en qué punto queremos volver a eso? Es una preocupación que tengo como un líder en Estados Unidos, como persona bendecida por los derechos que disfruto en Estados Unidos. Y créanme, mi esposa y yo hemos estado en muchos países donde siempre decimos que preferiría regresar a Estados Unidos. Es una nación que nos da libertades, que apenas reconocimos hasta que nos vamos a otro lugar como Singapur. Me encanta el país de Singapur, lo disfruté allí, pero tuve que pasar una prueba de fuego para entrar en Singapur. No puedes predicar como estoy predicando en Singapur. Te arrestarán. Ahora eso podría pasar en Estados Unidos muy pronto. Así que ven a visitarme. Así que Estados Unidos es una nación de evolución. Estados Unidos es una nación que tiene muchas de sus ventajas, pero la razón por la que muchos de nosotros no entendemos lo que son es que estamos atrapados en la vida, libertad y búsqueda de la felicidad. Quiero decir, mientras seamos felices no tenemos que preocuparnos por lo que está pasando. Hermanos, no permitan que la felicidad sea la inoculación que les da un sedante para mantenerlos inconscientes de lo que está pasando a su alrededor. No se preocupen. Sean felices. Seré feliz cuando Jesús venga. Pero mire el auge de Estados Unidos. Luego tenemos la Declaración de Derechos. Deberías mirar tu Declaración de Derechos. Si te detiene un oficial de policía y te dice, ¿qué tan rápido ibas? Eso es una trampa. Porque en el momento en que lo dices, creo que ibas 79, de inmediato eres culpable. Tu respuesta debiera ser, no lo sé. No sé qué tan rápido creo que iba. Esa es la respuesta legal sugerida. ¿Qué tan rápido cree usted que iba? Otra trampa es, ¿a dónde te diriges? De allí a allá. No eres responsable, según la Declaración de Derechos, de decirle a nadie a dónde te diriges. ¿Puedo registrar tu auto? No, a menos que tengas una orden judicial. ¿Estoy detenido por alguna infracción de ley? Entonces puedo irme.
Sé cortés, no seas arrogante. Pero a menos que lea tu declaración de derechos, no entiende eso. Irrumpir en la casa de alguien porque un vecino lo acusó, lo cual está sucediendo en Estados Unidos, se implementó bajo la ley patriota. Si alguien lo acusa, la ley puede simplemente ingresar a su casa sin su permiso. Pero eso va en contra de la Declaración de Derechos. Estados Unidos no solo comenzó a mostrar su poder político, lo ha estado demostrando durante mucho tiempo. Después de 2001, cuando la Convención Mundial de Comercio fue atacada, se introdujo la ley patriota, comenzando a socavar los derechos básicos de los estadounidenses. Pero no llegamos allí de la noche a la mañana, simplemente seguimos construyendo. Pero ¿cómo puede suceder eso en una nación que al 4 de julio de 2024 tenía solo 248 años? Hay edificios en Inglaterra más antiguos que eso. Entonces, ¿cómo podría en un país alcanzar la prominencia hoy a menos que Dios tuviera un propósito para Estados Unidos? No se equivocan al respecto. La profecía nos dice que Dios tiene un propósito para Estados Unidos. Así que cuando escuché por primera vez la frase o el término o el acrónimo MAGA, me intrigó. ¿Qué significa MAGA? Cuando descubrí lo que significaba, mi intriga creció. Hagamos grande América nuevamente. Ahora hay muchas cosas que podríamos revertir y hacer que Estados Unidos sea más fuerte que antes, más fuerte de lo que es. Hay ciertas cosas que existen en Estados Unidos que no deberían existir en ningún otro lugar. Y no estoy en contra de las cosas que dije tantas veces. Si realmente eres un cristiano, entonces debería haber leyes que prohíban la porquería que hay en Internet. Cualquiera puede decir amén. Para proteger a nuestros jóvenes. Pero cuando empezamos a imponernos a la libertad de una persona de elegir y tomar decisiones y diseñar su propio futuro, entonces empezamos a cruzar líneas que ni siquiera nos dan permiso en nuestra declaración, nuestra constitución o nuestra carta de derechos. Reconozco que hay millones que apoyan al movimiento MAGA y se basan en la creencia de que hubo un tiempo en el pasado de Estados Unidos cuando era grande y anhelan restaurar ese pasado. Y no es mi propósito hoy litigar esas razones. La forma en que votaste es tu derecho. No voy a hacerte sentir mal por ello, pero solo te voy a guiar a través de las páginas de la historia. Así que cuando escuché esa frase, el Señor me impresionó. Dependiendo de qué lado de la historia estés, el impulso para restaurar el pasado de Estados Unidos podría tranquilizarte o perturbarte. Podría hacerte sentir orgulloso o podría hacerte llorar. Porque es suficiente en ambas categorías decir, estoy tan contento de ser estadounidense, pero estoy tan triste por lo que hizo Estados Unidos. Estoy orgulloso de ser su ciudadano de este gran país, pero lo que veo que pasó a la gente que vive aquí en Estados Unidos me hace llorar. Estados Unidos tiene ambos, y de la mayoría de las naciones de la tierra puedes decir eso de ambos, pero tenemos más cosas que mirar y decir. Si el mundo se hubiera derrumbado, el único reino en el que me gustaría reemplazar Estados Unidos es con el reino de Dios. Todavía tenemos el derecho a protestar, aunque eso se esté cincelando sobre cómo sucede. Pero lo digo de nuevo, lo grandioso de la fe, y leí esto esta semana, mi esposa y yo, estamos leyendo estas devociones, y me encantaría obtener el permiso de Oswald Chambers. Sé que ya está muerto, pero si pudiera poner esto en una camiseta, pensé que esto es hermoso. Dijo, lo grandioso de la fe en Dios es que mantiene a un hombre tranquilo en medio de la perturbación. ¿No es hermoso? Lo grandioso de la fe en Dios es que mantiene a un hombre tranquilo en medio de la perturbación. Así que cuando veo las noticias me pongo nervioso, pero no me perturbo. Me preocupo cuando veo que las cosas suceden a un ritmo tan rápido y más adelante te diré por qué el ritmo de los cambios en Estados Unidos está sucediendo tan rápidamente. Así que cuando comiences a ver lo que te molesta, permite que la fe en la palabra de Dios te guíe. Cuando lo que ves que te preocupe, regresa a la palabra segura de Dios y date cuenta de que Dios no ha perdido el control. Isaías, el profeta, le recuerda al cristiano que de los últimos días que es necesario estar despierto. Dios todavía tiene el control. ¿Puedes decir amén de nuevo?
Recuerda las cosas antiguas, Isaías 46, 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos. Dios está diciendo, todo lo que necesitas hacer es tener fe en mí, es mirar cómo lidié con todo en el pasado. Hubo un Nabucodonosor, pero todavía hay un Dios. Había un imperio medo-persa, pero todavía existe Jesús. Había un imperio griego, pero el reino de Dios todavía reina. Así que lo que fue y quién es no debe compararse en gravedad por razones de igualdad. Lo que fue y quién es, Jesús es quien fue y quién es y quién ha de venir. No hay reino que pueda declarar eso, así que él dijo, mira mi registro, recuerda las cosas antiguas, mira mi currículum, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Es un sermón completo por sí solo. Él dijo, si quieres saber cómo va a suceder, yo anuncio lo que va a venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Y me encanta la forma en que dice esto, con certeza divina, diciendo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Cuándo? Todo lo que Dios dice, nadie lo puede evitar. Hermano, no se turbe vuestro corazón. Se va a poner mal, pero Dios está en control. Se va a poner peor, pero Dios está en control. Se va a poner oscuro. Tiempos lúgubres, tiempos peligrosos se nos han dicho que vendrán, pero Dios todavía está en control. Un día el humo se aclarará y veremos a nuestro Señor, el Rey eterno. Amén. No se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón, pero proféticamente hablando, los movimientos finales emergerán en el escenario de Estados Unidos. La metamorfosis no está completa. Y la Biblia, cuando la lees, pinta un cuadro alarmante del futuro, no muy lejano de Estados Unidos. Dejemos que la Biblia nos diga el futuro de Estados Unidos. Después de que Roma perdiera su poder, cayera en vergüenza y Dios le quitara sus poderes, los secuestró. Cuando América comenzó a levantarse, otra bestia fue traída al foco. Esa cámara de la profecía se enfocó en una dirección diferente y allí vimos, como dice Apocalipsis 13:11, y vi otra bestia subiendo de la tierra y buscan su descripción, tenía 2 cuernos como de cordero y hablaba como dragón. ¿Cómo puede una bestia tener 2 características extremas? Cordero y dragón en la misma oración. Cordero, Cristo Jesús. Dragón, esa serpiente de la antigüedad llamada Diablo y Satanás. ¿Cómo puede un país tener 2 características que operan lado a lado? Murieron los 2 cuernos que hacen a Estados Unidos como un cordero. Aún no han sido completamente desarraigados. Déjame explicar. ¿Cuáles son los 2 cuernos? Estados Unidos es una república por el pueblo, para el pueblo. Por otro lado, nacimos como una nación protestante. ¿Protestando de qué? Por los poderes de Roma y Europa. En protesta por la tiranía. Lea su constitución, su declaración de independencia y descubra las 15 o 20 cosas por las que protestaban. Huían de problemas realmente serios y los británicos estaban decididos a mantener a los primeros pioneros estadounidenses sujetos a su poder político. Pero tuvimos una cabalgata de medianoche de Paul Revere y él dijo, los británicos vienen, hermano, la medianoche viene de nuevo y la iglesia adventista debería decir, Jesús viene, amén. La cabalgata de medianoche de Paul Revere y luego todas las bombas que estallaron en el aire tratando de derribar a este país. Pero Dios demostró durante la noche que nuestra bandera todavía estaba allí. Así que Dios tenía un propósito para Estados Unidos.
y Estados Unidos entró en escena como una pequeña nación infantil, grande por todos lados porque Dios había colocado un dosel de protección a su alrededor. No para el avance de Estados Unidos, para la protección de la iglesia de Dios. Es por eso que Estados Unidos llegó a existir. Así que cuando lees ese pasaje en Apocalipsis 13:11, la pregunta pide ser respondida. ¿Por qué Estados Unidos hablaría como un dragón? ¿Qué tiene que ver un dragón con Estados Unidos? ¿Satanás está enojado con el futuro social, financiero y político de Estados Unidos? Deja que la Biblia responda a eso. Te voy a dar 3 cosas que he aprendido al estudiar la profecía bíblica. ¿Sabes? Satanás es un asesino, ¿verdad? Podemos decir que eso es cierto. Es un asesino. Usa sus poderes para llevar a cabo su propósito. Hablamos de eso en nuestra clase de escuela sabática esta mañana. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Estas son las 4 grandes potencias que la Biblia predijo que estarían en el escenario mundial. Babilonia se ha ido, eso es Babilonia literal, se ha ido. Medo-Persia está absuelta, Grecia está absuelta, Roma de lo político a lo espiritual. Ahora tenemos un poder político religioso que está reinando sobre la tierra. A pesar del hecho de que la salud del Papa Francisco está fallando, no es quien está en el asiento, es el sistema. Así que tampoco es quien está en el asiento de Estados Unidos, es el sistema. No importa si es republicano o demócrata, es el sistema. La Biblia predijo la dirección del sistema. Todos en ese puesto están en deuda con el sistema. Así que no pensemos, bueno, ya sabes, estoy muy molesto con el presidente, es el sistema. Sin embargo, cada individuo en ese sistema, en ese puesto, tiene el derecho de ejercer sus prerrogativas, ya sea en armonía con su deseo o no, y cada uno de ellos se ha aprovechado de ello. Siempre buscan encontrar algún grupo, alguna clase, alguna voz marginada para que se convierta en su respaldo. Y desafortunadamente, cuando obtienes el respaldo de una mayoría religiosa, esa mayoría religiosa te exigirá la responsabilidad de llevar a cabo su agenda. Así que déjeme decirlo de esta manera, déjeme darte una imagen de que no olvidarás. La cola mueve al perro. Así que permite que la Biblia responda a la pregunta. ¿Satanás está enojado con las fortalezas sociales, financieras y políticas de Estados Unidos? Veamos el primer intento de asesinato de Satanás. Hubo guerra en el cielo. Él no ganó y fue arrojado a la tierra. ¿Cuál fue su primer intento de asesinato? Apocalipsis 12:4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. El mayor temor que tenía Satanás era que Jesús creciera arriba. Déjame intentar matarlo mientras es un bebé. Lo que el diablo no sabía es que Jesús tenía un servicio secreto de protección. Y los ángeles del cielo dijeron, no este niño. Este niño será para el ascenso y caída de las naciones, y nada vas a hacer. Así, hasta el pesebre que no tenía puertas de metal, no se necesitaba contraseña para acceder a él. Lo único que el cielo permitió acercarse a Jesús era vacas, algunos bueyes, algunas ovejas y algunas cabras. Los animales son más confiables que las personas. Amén. No permita que ningún romano se acerque al bebé. No permita que Herodes lo encuentre. Deja que solo los sabios guiados por mí se acerquen a él. Deje que solo los pastores que se aferran al mensaje de los ángeles se acerquen a este niño. Pero él hizo un intento. Y me gusta el hecho de que Jesús, incluso en la infancia, todos los días de su vida, luchó contra el archienemigo. Satanás buscó derrocarlo,
pero Jesús derrotó al diablo en cada paso. Si no lo hubiera hecho, estaríamos perdidos. Si no lo hubiera derrotado, no tendríamos la vida eterna como regalo. Pero me encanta la forma en que Apocalipsis lo dice, Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz que decía en el cielo. Esto es cuando se hizo eco y se repitió por todo el cielo que Jesús había vencido al diablo y salió victorioso de la tumba. Ahora la salvación y la fuerza y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo han venido. ¿Por qué? Porque el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ha sido, ¿qué, amigos? Arrojado. Satanás planeó un asesinato. El cielo planeó la vindicación. No puedes mantener un buen hombre en una tumba. No cuando tiene obreros que saben abrir puertas. Amén. Jesús, tu Padre, te llama. Verán, Satanás no pudo matar a Jesús. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y Satanás no pudo matar a Jesús porque Jesús nunca pecó. Cuando no pecas, la muerte no puede reinar sobre ti. Me gusta la forma en que Jesús lo dijo. No está en la pantalla, pero te lo voy a decir. Apocalipsis 1:18, Jesús dijo, yo soy el que vivo y estuve muerto. Y he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves del infierno y de la muerte. ¿Cómo puedes mantener a alguien en el infierno cuando tiene las llaves? Esa es la tumba. Así que el primer intento de asesinato fue matar a ese bebé tan pronto como nació. Pero ese no era solo un bebé cualquiera. Ese era el cuya salida era desde antiguo, desde la eternidad. Es el quien llamó a las estrellas y las nombró una por una. Ese no era solo otro bebé. Ese era el creador. Ese era el rey de reyes y el señor de señores. Ese era el que los vientos conocen y las estrellas conocen y las olas conocen. Todos pueden declarar su gloria. Los cielos hablan de él todo el tiempo. Ese no era solo otro bebé. Ese era el bebé. El tamaño no importa cuando la divinidad está involucrada. Este pequeño niño tenía suficiente poder en él como un bebé para aniquilar a toda la humanidad. Pero vino a salvarnos. Alabado sea Dios, de quien fluyen todas las bendiciones. Ese fue el primer intento de asesinato. Y luego Jesús se fue. Nos dejó aquí abajo. Pero no nos dejó sin un consolador. Envió al Espíritu Santo para continuar la obra que comenzó. Y hermanos, hoy la segunda cosa que el diablo ha hecho para atacar a la iglesia adventista del séptimo día, uno es que está comenzando a infundir en nosotros una agenda evangélica que no tiene nada que ver con un evangelio eterno, que no tiene nada que ver con el mensaje de los 3 ángeles y que ahora está llevando a algunos a negar la existencia del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Cuando Apocalipsis una y otra vez dice que el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu tiene que decir a las iglesias. ¿Cómo puedes oír cuando niegas al mismo que te habla? Y así el Señor ascendió al cielo y se le apareció al dragón que dejó a su mujer sin protección. El segundo intento de asesinato, Apocalipsis 12:13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Dijo, no pude matar a tu hijo, pero voy a hacer de tu vida una vida. Ustedes llenen el espacio en blanco. La iglesia de Esmirna sufrió una persecución horrible del 303 al 313 después de Cristo. Pero aunque Satanás los mató, no pudo evitar que la promesa de Dios fuera barrida mientras iban a la muerte. Verán, hermanos, tenemos que amar la eternidad más de lo que tenemos en la muerte, tememos a la muerte, ¿cierto? Tenemos que creer en las promesas de Dios más que en las promesas del hombre. Tenemos que abrazar lo que es eterno y no quedarnos atrás de lo que es transitorio y temporal. ¿Por qué fueron fieles? La promesa que Dios les dio en un tiempo de persecución. Jesús dice, Apocalipsis 2:10, no temáis nada de lo que estáis por sufrir.
Y si pensáis que lo que pasaron mal, esperad al futuro cercano. La Biblia dice que habrá un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que existe alguna nación. Les dijo, de hecho, el diablo va a echar a algunos de ustedes a la cárcel para que sean probados y tendréis tribulación 10 días, 10 años, 303 al 313. La persecución más horrible en contra de la iglesia cristiana. Pero mira la promesa, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que no quiero perder esa corona. Si eso significa renunciar a esto por aquello, voy a aguantar lo que dices. Porque tal vez puedas silenciar mi voz, pero tú no puedes robar mi promesa. Tal vez puedas llevarte mi casa, mi auto, mis finanzas, pero no puedes llevarte mi corona. Vamos, digan amén. No puedes cerrar esa puerta que Dios dice, he abierto y ningún hombre puede cerrarla. Y cuando la cierro, nadie puede abrirla. Ese es nuestro Dios. Durante la edad oscura, el horno de la persecución se intensificó. La ira feroz de Satanás se desató contra la iglesia. Y su intento fue destruir a la mujer. Pero una vez más, incluso después de 1260 años, Satanás no pudo destruir a la mujer. ¿Por qué? Apocalipsis 12:14. Pero a la mujer se le dieron 2 alas de una gran águila. ¿Qué clase de águila? ¿Qué clase de águila? ¿Qué clase de águila? Solo quería que vieras la palabra gran. Dios tiene grandes cosas sucediendo para que ella pueda volar al desierto, su lugar donde es sustentada. ¿Por cuánto tiempo? Por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Y dónde está ella? De la presencia de la serpiente. Pongo un pedazo de papel ahí mismo. Dios tiene lugares para escondernos donde el diablo no nos puede encontrar. Amén. Todo lo que Dios tiene que hacer es apagar la electricidad, patear esos satélites fuera del cielo, salgan de mi espacio. No pueden encontrarte. Dios tiene la última palabra. Así que lo que veas, no dejes que tu corazón se turbe. Y déjame decirte algo más. Hazlo según el orden de Jesús. Jesús no inició una protesta contra los poderes de Roma. ¿Sabes lo que dijo? Cuando los discípulos dijeron, Señor, ¿restaurarás en este tiempo a Jerusalén? Ellos buscaban que su ciudad, su país y su nombre fueran restaurados. Jesús dijo, no es dado saber los tiempos y las épocas que el Padre puso en su propio poder. Él dijo, vuestro trabajo es ir a Jerusalén y esperar la promesa del Espíritu Santo. Cuando estén llenos de poder, prediquen el Evangelio. Prediquen el Evangelio. No tenemos que arreglar el gobierno. Dios va a hacer eso porque el gobierno está sobre sus hombros. Un día los reinos de este mundo se convertirán en el reino de nuestro Señor y de nuestro Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Escondió a esa mujer para que pudiera volar al desierto, a su lugar, las montañas de Europa, Suiza, Noruega, estos grandes picos de las montañas. La iglesia tuvo que hacer en tiempos de adversidad lo que no pudo hacer en tiempos de paz. Adoraron en el frío de las mazmorras. Se acurrucaron juntos tratando de salvar sus vidas. Y cuando los ejércitos incluso lo vieron, lean el conflicto de los siglos y lean la historia. Hubo ejércitos que encontraron donde se escondían algunos de los valdenses y cuando se acercaban a su aldea para destruirlos en las montañas, surgió una gran tormenta. Y tuvieron que retroceder de perseguir al pueblo de Dios. Déjenme decirles algo. Sirvo a un Dios que sabe cómo hablar con las tormentas. Si Dios tiene que llamar a una tormenta para defenderme, Él puede hacer eso. Así que la iglesia sobrevivió. Esa mujer se escondió durante 1260 años. Hoy Satanás está indignado. ¿Por qué? Porque la existencia continua de la mujer es un recordatorio que impide que Satanás complete su agenda. Déjeme dejarlo claro. El diablo no se le permitirá completar su agenda de acabar con la iglesia de Dios. Las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Si eres un ladrón y no puedes entrar en la casa de alguien, eso te hará enojar.
Por eso el diablo está molesto. Su intención era, dijo Isaías 14:14, subiré a las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo, y como los niños pequeños en Brooklyn solían decir, no bajo mi vigilancia. No. Serás arrojado a la tierra para que los hombres vean tu vergüenza. Y cuando lees sobre eso, me encanta en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Mira, esta cita en la página 11. Verán, creo en la inspiración. Cuando leo esto, aquellos de ustedes que acusan a Elena de White de plagio, muéstreme de dónde sacó eso. Hoy les compartiré algunas citas que no existen en ningún otro escrito. A través de los siglos de persecución, luchas y tinieblas, Dios ha sostenido a su iglesia. Ni una nube ha caído sobre ella sin que Él hubiese hecho provisión. ¿No es eso hermoso? El diablo nunca estuvo por delante de Dios. Observen, miren a los hijos de Israel cuando estaban en el desierto, cuando viajaban. Dios puso un muro de fuego entre ellos y el enemigo durante la noche y una columna de nube durante el día. Él siempre protegió a su pueblo. Ni una nube ha caído sobre ella, es decir, la iglesia, sin que Él hubiese hecho provisión. Ni una fuerza opositora se ha levantado para contrarrestar su obra, sin que Él lo hubiese previsto. Poderoso, ¿no es eso maravilloso? Dios está por delante de todo esto y continúa diciendo, todo ha sucedido como Él dijo, lo predijo. Él no ha dejado abandonado a su iglesia, sino que ha señalado en las declaraciones proféticas lo que ocurriría. Y se ha producido aquello que su espíritu inspiró a los profetas a predecir. Las palabras de Daniel se han cumplido. Las palabras de Isaías se han cumplido. Las palabras de Juan se están cumpliendo. Todos sus propósitos se cumplirán. Termina diciendo esto. Su ley está ligada a su trono y ningún poder del maligno puede destruirla. La verdad está inspirada y guardada por Dios y triunfará contra toda oposición. Cálmate, Juan, cálmate. Solo estoy aquí para decirles, hermanos y hermanas, que se viene abajo. Pero cuando se viene abajo, vamos a subir. Tienes que sacar todas estas cosas del camino para que podamos elevarnos sin impedimentos. Todas esas cosas que parecen grandiosas que los hombres están construyendo, alardeando de su riqueza y su fama y sus billones y sus trillones y lo que tengan, no es más que leña. Cuando el dólar no tiene valor, puedes darme 10 billones y no hará la diferencia. Mi dona valdrá más que tu dinero. Así que no nos enamoremos de la gente que tiene poder y dinero. Dios solo permite que esa influencia solo sea una chispa y haya material combustible para su propia destrucción. Así que no te pongas nervioso porque la gente que tiene dinero está haciendo cosas. No pueden hacer lo que Dios no les ha permitido hacer. No lo ha ordenado. Pero lo permite para que un día, así como ese joven Asaf, que estaba preocupado, ¿por qué toda esta gente malvada prospera? Parece que tienen más de lo que podría imaginar. Dijo, no podía entender esto hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces lo entendí. Cuando no puedes entenderlo, lee el Salmo 73. Cuando parece que no tiene sentido, cuando parece que el mal prevalece, lee el Salmo 73. Y luego entré en el santuario de Dios y Él me mostró su final. Así que no estoy preocupado. No estoy preocupado. No estoy tratando de iniciar ninguna protesta contra el gobierno. Estoy del lado del gobierno contra el cual nunca tendré que protestar. Es el gobierno de Dios. Vamos que alguien diga amén. Verán, cuando leen Apocalipsis empiezas a ver todo lo que hizo el diablo. Fue un intento de deshacerse de la mujer. Mira Apocalipsis 12:15. A él no le gusta esta mujer. Hay algo en ella que simplemente no puede soportar. Así que antes de que ella se alejara de su alcance en Europa, trató de deshacerse de ella para que no pudiera salir del continente. Apocalipsis 12:15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer como un río para que fuese arrastrada por el río. ¿Qué clase de río? El río de persecución, el río de engaño, el río de inventos, ciencia y música, ópera, filosofía, matemáticas, todas estas grandes cosas que comienzan a surgir en Europa para hacer que la atención de la iglesia se mueva en una dirección diferente.
miraron las gloriosas catedrales y dijeron, seguramente el poder está detrás de estas grandes catedrales, deben ser más grandes que Dios. No tan rápido. Satanás intentó acabar con la iglesia, intentó ahogarla, pero hoy estoy aquí para decirles que la iglesia sabe nadar. La iglesia sabe nadar. Somos ese pequeño, poderoso, diminuto, insignificante corcho en el fondo insondable del océano de todos los intentos de Satanás. Leí una historia hace un año de un niño pequeño que lanzó su corcho al océano. Dijo, papá, mira mi corcho. Y ese corcho flotó y flotó y flotó y flotó y flotó y flotó y flotó. Y a través de las grandes tormentas y las altas olas, ese corcho simplemente rodó las olas. Y a través del azote de las colas de las grandes ballenas y el intento de masticarlo y escupirlo e incluso en pequeños pedazos, ese corcho simplemente siguió subiendo a la superficie del océano. Hermanos, dejen que su vida sea un corcho en el plan de Dios para el sustento permanente. Dios nos sostendrá. Lo que deben tener en cuenta es que antes de que Estados Unidos entrara en la historia, su ascenso fue predicho. Estados Unidos se convirtió en un refugio de descanso, un refugio de seguridad para la iglesia cristiana. Cuando el diablo intentó ahogarla, Dios abrió puertas en Américas. Aquí está, Apocalipsis 12:16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Ese es el surgimiento de América. Ese es el surgimiento de América. Esta nación incipiente. Dios introdujo a América y brindó protección a la iglesia dentro de los muros de América. Tenían sus batallas llevándose a cabo. Hubo peleas entre los indios y los primeros colonos. Esos son puntos oscuros en nuestra historia, pero no hay duda al respecto. Dios abrió las puertas para que la iglesia encontrara refugio en Estados Unidos. En este país donde puedes hablar y cantar y vivir y adorar según sus dictados. Dios bendiga esa bendición. Podemos hacer eso en Estados Unidos, pero quiero decir que Estados Unidos no está solo en el escenario de los eventos de los últimos días. Estados Unidos no está solo en el escenario de los eventos de los últimos días, porque como lo ves suceder hoy, hay una colisión invisible, escondida dentro de las paredes de Estados Unidos, con una agenda que no es social, que no es solo financiera y no es solo política. Así que quiero dejar esto muy claro antes de ir al tercer intento de asesinato. Estoy tan emocionado que tengo que reducir la velocidad. Oren por mí, se está derramando. No quiero que se pierdan la cronología de la escatología. Dios no permite que ocurran cosas proféticas hasta el momento de esa ocurrencia profética. Hay una cronología en la escatología. En otras palabras, los eventos de los últimos días suceden según el tiempo de Dios. Así que el primer intento del dragón, deshacerse de Cristo. Su segundo intento, matar a esa mujer en Europa. Ella escapó. Vino a Estados Unidos. Así que el diablo compró un boleto de avión de primera clase. Voy a Estados Unidos. Para encontrar a esa mujer. Y cuando la encuentre seremos ella y yo. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando llegues allí, Satanás? Voy a intentar con todo el odio infernal que tengo de destruir a esa mujer. De destruir esa mujer. Quizás te preguntes por qué, y hoy estoy apologético. Quizás te preguntes por qué hay tanto conflicto interno en el que la iglesia adventista del séptimo día está teniendo que lidiar con la negación de una semana de creación literal, el cuestionamiento de la preexistencia eterna de Jesús, la minimización del Espíritu Santo como una tercera persona de la deidad, el rechazo del mensaje del santuario y los 2300 días, la negación del juicio investigador previo al advenimiento, la minimización de la salvación y la justificación. Eso es todo. No hay necesidad de crecer, no es necesaria santificación. Y por último, pero no menos importante,
Elena White tuvo que ser plagiaria. Es la declaración que la gente está comprando hoy. Déjame decirte, encuentra un autor con una educación de tercer grado que haya escrito más de lo que ella tiene y dime, muéstrame de dónde puede obtener esa información. Y te diré que ella es culpable de plagio. Pero cuando lees El deseo de todas las gentes, no está en ninguna parte. Cuando lees El conflicto de los siglos, no está tomado de los escritos de otra persona. Cuando lees el serie de conflictos, nadie más escribió eso. Somos quienes somos hoy porque Dios nos ha dado una voz para llevarnos detrás de la cortina. Así que este pastor no va a negar el don con el que Dios ha bendecido a esta iglesia. Y déjame dejar en claro que Ellen White no es el espíritu de profecía. Ella tiene el don del espíritu de profecía. Como la revista Time debería haber tenido el artículo conmigo hoy, como la revista Time tenía un artículo llamado Una mujer 100 años adelantada a sus tiempos. La revista Time no es una publicación adventista, es una publicación católica. Hablaron de sus avances en medicina y en áreas de la ciencia y sobre la salud y dieta y que no existía en su época plagio. No había médicos que dijeran lo que ella escribió cuando se recetaba tabaco para ayudar a las personas con problemas respiratorios. Ella dijo, es un veneno del tipo más maligno, insidioso, del tipo más maligno. Estaba recetando tabaco para personas que no podían respirar y inyectando a las personas con mercurio y diciendo, mantengan las ventanas cerradas para evitar enfermarse. Ella dijo, no, abran sus ventanas, dejen que entre el aire fresco a sus casas. Nadie había escrito eso. Esa información ni siquiera estaba disponible. Entonces Dios le ha dado a la iglesia la misma cosa que enoja al diablo. Entonces, ¿qué pasa con esta mujer que le enoja tanto? Aquí está su último intento de asesinato. Aquí está Apocalipsis 2:17. No pudieron matar a Cristo en su nacimiento. No pudieron con la iglesia en su infancia temprana. Y durante la edad oscura, él dice, tuve una última oportunidad. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Puedes restarle importancia a todo lo que quieras, pero esta iglesia no estaría donde está hoy si no hubiéramos sido fieles a los mandamientos de Dios y al testimonio de Jesucristo. Que Apocalipsis 19:10 dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. No de Elena de White, sino el espíritu de profecía, quien la guió, quien nos guía a sus siervos los profetas. Dios ha puesto a disposición de esta iglesia cosas que ninguna otra denominación cristiana en este planeta puede decir que tiene. Así que no se equivoquen al respecto. Los movimientos políticos, los movimientos finales se levantarán en el escenario de Estados Unidos primero. Cuando Apocalipsis retira el telón, lo deja muy claro. Como ven, hermanos, Apocalipsis describe grandeza, pero dejemos que Apocalipsis nos diga dónde está esta grandeza. ¿Estará esta grandeza en América? Dejemos que la Biblia hable. Apocalipsis 17, 3-6. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer. Y vi a una mujer. ¿Es esta la mujer que él ha estado buscando? Sigamos leyendo. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Esa es otra frase para el gran dragón rojo. Llena de nombres de blasfemia. Es lo que hace el diablo. Cualquier sistema que sea parte de la blasfemia del santo nombre y propósito de Dios, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, inequívocamente el ascenso de la papa Roma. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, a diferencia de la mujer de Apocalipsis 12 vestida del sol, la luna y las estrellas. Esa es la mujer al que él quiere matar, pero él no pudo. Miren esto ahora. Esto es profundo. Dios guió a la mujer hacia el desierto para ser protegida. Y durante la edad oscura, la mujer se convirtió en lo que Dios nunca quiso que se convirtiera. Observen esto, porque el Espíritu está llevando a Juan al desierto,
donde la mujer huyó y estuvo escondida durante 1260 años. Así que va al desierto buscando a la mujer que estaba vestida como el sol, la luna y las estrellas, y encuentra a una mujer vestida de púrpura y escarlata. Miren lo que continúa diciendo. Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, todos los accesorios de un falso sistema de adoración, teniendo en su mano una copa llena de abominaciones y la inmundicia de su fornicación. Todo lo que representa pureza y rectitud fue quitado de esa mujer. Ella no es la mujer de Dios. Ella no es la mujer de Dios. Y cuando él buscó la identidad, ¿quién es ella? El Señor dijo, escucha Juan, aquí está. Y en su frente es un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Todo sistema abominable de adoración, todo sistema político abominable, todo sistema social abominable, se encuentra todo en esta mujer montada en una bestia de color escarlata. Satanás está llevando a esta mujer y los reyes de la tierra están inclinándose ante esta mujer. ¿De qué más es culpable para dejar muy claro su identidad? La etiqueta en el versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Cuando lees eso en griego, él dijo, me quedé en shock. ¿Por qué se sorprendió? Porque fue a buscar una mujer y encontró a otra. En la edad oscura, ¿dónde está la iglesia? Está en las montañas, está en las cavernas, en las cuevas y en las rocas. ¿Dónde está la mujer? Fue a los sistemas de Roma y vio algo que se hacía pasar por una iglesia, pero no era la iglesia de Dios. Vio un sistema establecido para reinar sobre las mentes de los hombres y perseguir a los que eran fieles de Dios, pero no era la mujer de Dios. Vio a gente morir por millones, sangre de los santos. Esto es algo que la mujer de Dios nunca haría. Por eso Juan se sorprendió. Por eso Juan se sorprendió. Y quiero compartir con ustedes una cita que no está en la pantalla, porque el Señor me la trajo esta mañana, pero quiero que escuchen. Con atención les daré la referencia. Verán, hermanos, estamos viviendo en un momento crucial, y si la iglesia no sale de sus lugares de comodidad y se ocupa de la del Evangelio, despertaremos cuando la obra sea más difícil y no la podremos realizar tan fácilmente como podemos antes de que venga el verdadero problema. En Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 463, voy a leerlo, escuchen atentamente. La obra que la iglesia no ha hecho en el tiempo de paz y prosperidad, tendrá que hacerla durante una terrible crisis, en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. Las amonestaciones que la conformidad al mundo ha hecho callar. Es lo que está pasando cuando el mundo te está llamando y yo estoy tocando la trompeta y tu deseo mundano silencia esas advertencias. Las advertencias que la conformidad mundana ha silenciado o retenido deberán darse bajo la más fiera oposición de los enemigos de la fe. Y en ese tiempo, esto es poderoso, la clase superficial y conservadora, cuya influencia impidió constantemente los progresos de la obra, renunciará a la fe y se colocará con sus enemigos declarados, hacia los cuales sus simpatías han estado tendiendo durante mucho tiempo. Explico, hay quienes en nuestra iglesia se están inclinando en la dirección del evangelicalismo, comprando una agenda que no tiene nada que ver con la agenda de Dios. Y cuanto más compran esta ideología, más quieren estar allí sus corazones, y cuando se presenta la oportunidad,
Lo diré de nuevo. Y en ese tiempo, la clase superficial y conservadora, siempre nos sentimos mejor cuando decimos, bueno, necesitamos ser más conservadores. Conservador no significa bíblico. No confundan los dos. En ese tiempo, la clase superficial y conservadora, cuya influencia impidió constantemente los progresos de la obra, renunciará a la fe y se colocará con sus enemigos declarados, hacia los cuales sus simpatías han estado tendiendo durante mucho tiempo. En otras palabras, quiero ser parte de este movimiento. Con tanta desesperación, estos apóstatas manifestarán entonces la más acerba enemistad y harán cuanto puedan para oprimir y vilipendiar a sus antiguos hermanos y para excitar la indignación contra ellos. Cuando la gente se aleja de la iglesia adventista y hablen de que son libros y ya no creen en esto y ya no creen en aquello, hermanos, se están formando enemigos declarados. Cuando te alejas de la luz, estás en tinieblas. Y como dijo Jesús, ¿qué tan profunda es esa oscuridad? Permítanme continuar. Ese día está por sobrecogernos. Los miembros de la iglesia serán probados individualmente. Serán puestos en circunstancias donde se verán obligados a dar testimonio por la verdad. Muchos serán llamados a hablar ante concilios y tribunales, tal vez por separados y a solas. Descuidaron de obtener la experiencia que les habría ayudado en esta emergencia y su alma queda recargada por remordimiento por las oportunidades desperdiciadas y los privilegios descuidados. Permítame responder a esa última parte. Si creen que presentarse a un estudio bíblico el miércoles por la noche es una oportunidad desperdiciada, se están preparando para el momento en que serán puestos ante personas que digan, dime por qué eres lo que eres. No lo sé, me dijeron mi iglesia, mi madre. Remordimiento. Arrepentimiento de que cuando pude haber estado teniendo mi mente moldeada para entender y saber defender mi fe, algo de mayor importancia ascendió al nivel más alto de pasar una hora en la palabra de Dios. Así que cuando sigo diciendo, vengan aquí para estudios bíblicos, estudiemos esta doctrina ahora mismo, estamos en la segunda fase de hablar acerca del Jesús eterno preexistente y me alegra ver a más miembros allí, pero todos deberíamos estar allí. Este lugar debería estar lleno porque seremos llamados a testificar de nuestra fe. Y si piensas que estas oportunidades son solo, oh no, el pastor tropieza, él siempre es así, no tengo una trompeta y la voy a tocar. Así que ahora el nacionalismo cristiano está haciendo lo que nosotros no hacemos. Puede que te suene nuevo, pero el nacionalismo cristiano ha estado activo en otros países antes de empezar a activarse aquí. En Brasil, Moisés, el nacionalismo cristiano es una fusión, una coalición del catolicismo y el evangelicalismo que se unen. El nacionalismo cristiano tiene diferentes nombres en Canadá, Finlandia, Ghana, Hungría, Rusia, Sudáfrica y Estados Unidos. Está creciendo donde el cristianismo es más prevalente. Así que acabas de oír hablar de ello. Es que viene a Estados Unidos y ha estado operando fuera de Estados Unidos. Y aunque podemos especular sobre el impacto del nacionalismo cristiano a nivel internacional, no hay especulación sobre el impulso para hacer de Estados Unidos una nación cristiana. Aquí está. Eventos de los últimos días, página 155. Nos acercamos al fin de la historia de esta tierra. Y Satanás está trabajando como nunca antes. Escuchen atentamente. Procura actuar como director del mundo cristiano.
trabaja con una intensidad asombrosa mediante sus milagros mentirosos. Se representa a Satanás como a un león rugiente que anda rodando en busca de quien devorar. Desea abarcar a todo el mundo en su confederación. ¿En qué confederación? ¿En qué confederación? Yo vi 3 espíritus inmundos como ranas que salían de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Son los espíritus de demonios que van a los reyes de la tierra y de todo el mundo para reunirlos a la batalla de ese gran día de Dios Todopoderoso. Mientras esperamos, ellos están trabajando. Mientras estamos sentados, ellos están volando. Mientras estamos anticipando, ellos están en movimiento. Así que los 2 cuernos que hicieron a Estados Unidos como un cordero están a punto de ser desarraigados. En esta nación protestante y republicana, Babilonia espiritual, déjeme decirlo, nuevamente la Babilonia espiritual, que es una coalición de todos los movimientos que se unen, es lo que será grande. No Estados Unidos. La grandeza de Babilonia se elevará en Estados Unidos y unirá al resto del mundo como una coalición mundial. Babilonia la grande. Como ven, hermanos, lo que Dios ve en que Babilonia se está convirtiendo es lo que Dios quiere que el adventismo se convierta. ¿Olvidaste la escritura que leí antes al cerrar? ¿Lo olvidaste? Escucha atentamente. Otra cita que no está en la pantalla. Perdóname por permitir que el Señor háblame en la ducha. Consejos para la Iglesia, página 335, párrafo 2. Mi esposa siempre sabe cuando Dios me está hablando. Estoy en la ducha y digo, Ella dice, ¿qué te está diciendo el Señor? Dije, espera, te lo diré un minuto. Ella dice, voy a ir así. Ella dice, ¿qué te está diciendo el Señor? Digo, déjame escribirlo para no olvidarlo. La sierva del Señor dice, Dios ha revelado lo que ha de acontecer en los postreros días, a fin de que su pueblo, que esté preparado para resistir la tempestad de oposición e ira, aquellos a quienes se les ha anunciado los sucesos que les esperan, no han de permanecer sentados en tranquila expectación de la venidera tormenta, consolándose con el pensamiento de que el Señor protegerá a sus fieles en el día de la tribulación. Si esperas que te proteja mientras no estás activo, no va a suceder. Hemos de ser como hombres que aguardan a su Señor, no en ociosa expectativa, sino trabajando fervientemente, con fe inquebrantable. No es ahora el momento de permitir que nuestras mentes se enfrasquen en cosas de menor importancia. Dejemos de discutir entre nosotros. Mientras los hombres están durmiendo, Satanás arregla activamente los asuntos de tal manera que el pueblo de Dios no obtenga misericordia ni justicia. Voy a terminar contándoles lo que pasó recientemente. Puede que estén viendo y escuchando cómo las agencias gubernamentales y sus departamentos en Estados Unidos están siendo destrozados. Podrías pensar, bueno, esos son intentos de reducir el tamaño del gobierno y hacerlo más viable económicamente. Es una excelente manera de pensarlo. Pero déjame decirte lo que sucedió como resultado de esta gran decisión tomada por un funcionario político no designado. La financiación de la ayuda estadounidense se suspendió recientemente. ¿Escuchas sobre eso? ¿Cuál fue el impacto directo? ADRA, una organización adventista del séptimo día, perdió casi todos sus fondos. Déjame decirte por qué. ADRA era la organización que la Cruz Roja pondría a cargo de las tragedias y desastres en todo el mundo. Pero cuando la ayuda de Estados Unidos se la recortó, casi todo su presupuesto fue inmediatamente eliminado. Porque ADRA es una ONG
una organización no gubernamental, ONG. Y cuando estaban decidiendo a qué organización impactar, pusieron a esta organización en la lista para borrar. ¿Por qué? Porque ADRA en tiempos de desastre cuida a los pobres, los marginados, el inmigrante, aquellos afectados por el desastre, aquellos que no tienen hogar. Y la política de inmigración de ADRA entra en conflicto con la agenda de Estados Unidos. ¿Puedo ser sincero contigo hoy? Te daré 2 semanas para enojarte conmigo y superarlo. El director de Dodge, Elon Musk, llamó a Estados Unidos, y cito, increíblemente partidista políticamente, y dijo que ha estado apoyando causas radicalmente de izquierda en todo el mundo, incluidas cosas que son antiamericanas. ADRA fue nombrada como antiamericana y dijo que Estados Unidos no tiene solución, por lo que recientemente, el 21 de febrero de 2025, Ted Wilson tuvo que salir al aire y hacer una declaración pública expresando su apoyo a ADRA y aclarando que ADRA no es una organización adversaria que se oponga al gobierno de los Estados Unidos. Aquí está la declaración que hizo. A través del hambre, la pobreza, el desastre y el conflicto, ADRA ha estado allí impulsada por los valores bíblicos de justicia, compasión y amor que ahora están siendo arrojados por la ventana en Estados Unidos. Ahora que enfrentamos un desafío financiero sin precedentes, ADRA sigue siendo firme en su compromiso de entregar ayuda donde sea necesaria. Eso es solo el comienzo, hermanos. Miles de personas están perdiendo sus trabajos. Deben preguntarse, ¿por qué lo hacen? Déjenme continuar. Y leo mucho. Así que no necesitarán educarse, y si piden referencias después puedo dárselas. Así que decidí leer más, y muchos de ustedes pensaron que el proyecto 2025 era una declaración descarada de que vamos a aprobar las leyes dominicales. Satanás no es tan tonto. Bajo el proyecto 2025, 100 organizaciones conservadores se han unido para remodelar el futuro religioso de Estados Unidos. Hay una razón por la que los cambios se están produciendo tan rápidamente en Estados Unidos, porque el proyecto 2025 no es un plan de 4 años, es un plan de 180 días para remodelar Estados Unidos, con una agenda para eliminar cualquier grupo que no se alinee con su agenda. ¿Cuántos días llevamos? 35, 36. En 6 meses no podrán identificar a Estados Unidos. Hagan su tarea. Lean. Así que cuando la antigua Babilonia se levante de nuevo a la grandeza en América, termino diciendo que en medio de todo ese ascenso se encuentran 3 jóvenes: Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Por qué 3? Porque en los Nabucodonosores de hoy, estos 3 hebreos se negaron a inclinarse ante las iniciativas de Nabucodonosor. Fue a través de su fidelidad que Nabucodonosor fue testigo de la verdadera grandeza. Cuando los puso en el fuego, vio al gran Dios de pie en el fuego con los 3 hebreos. ¿Pueden decir amén? Entonces mi pregunta hoy es, ¿estoy haciendo algo de la nada? Los 3 hebreos se opusieron a las iniciativas políticas para obstaculizar su adoración. Daniel se opuso a las iniciativas políticas para obstaculizar su adoración. Mardoqueo y Esther se opusieron a las iniciativas políticas para obstaculizar su adoración. Elías hizo lo mismo. Pablo hizo lo mismo. Los reformadores hicieron lo mismo. Los pioneros adventistas lo hicieron lo mismo. ¿Y nosotros? ¿De qué reino queremos ser parte? Y entonces termino con este llamado, termino con estas declaraciones. En esta hora de compromiso, Jesús está llamando a su iglesia a la grandeza bíblica. Esta es la hora en que los adventistas del 7º día deben proclamar un evangelio centrado en Cristo. Esta es la hora en que debemos elevarnos a un mensaje de advenimiento
sin concesiones. Esta es la hora en que debemos confirmar nuestra fe en los mensajes de los 3 ángeles. Esta es la hora en que el mensaje del remanente debe resonar con claridad. Esta es la hora en que debemos prepararnos y hacer que el adventismo vuelva a ser grande de nuevo. ¿Por qué deberíamos hacer eso? Pablo deja en claro: estamos esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Y mi última cita: al invitar al equipo de alabanza a venir, quiero leerles esto en su oído. ¿Por qué el diablo está tan enojado con esta mujer? ¿Por qué está tan indignado por su continuo éxito? ¿Por qué está comenzando a marginarla y hacer que se erosione desde adentro? Evangelismo, página 119, párrafo 3. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. ¿Creen eso? A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. No es extraño que el diablo quiera acabar con ellos. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primer, segundo y tercer ángel. Del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta, y nada debe desviar nuestra atención de ella. ¿Alguien diga amén? ¿Cuántas cosas nada más? ¿Cuántas cosas? Nada más. Lo que sea que esté absorbiendo tu atención, sea cual sea la agenda, déjala a un lado e involúcrate en la agenda de Dios. Involúcrate en la proclamación de los mensajes puros de los 3 ángeles. Uno que contrarrestará la falsificación y la promesa que Dios le hizo a Abraham se cumplirá a través de nosotros. ¿Qué dijo? Ahora el Señor le dijo a Abraham, mientras nos cantaban: sal de tu zona, de tu confort, de tu país y de la casa de tu padre en una tierra que yo te mostraré. Involúcrate en la obra. Dios te envía adelante. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Hoy Dios quiere bendecirnos. ¿Quieres ser bendecido? Así que termino con la declaración con la que comencé. Si no conociera a Dios, estaría preocupado. Si no conociera a Dios, estaría preocupado. Pero lo bueno de la fe en Dios es que me mantiene tranquilo en medio de la perturbación. Así que te pido hoy, ¿quieres permanecer tranquilo? Tienes que involucrarte en la obra. Puede que no puedas predicar, pero tus brazos pueden trabajar. Tus dedos pueden trabajar, puedes publicar, puedes repartir pistas. Vamos a trabajar en una iniciativa para encender esta iglesia. Hemos estado hablando de esto entre nuestros ancianos y mi anciano jefe. Vamos a conseguir a nuestros líderes como Ricky, Leian, Vandal, Curtis y Badger. Vamos a elegir ciudades alrededor de esta área para tener evangelismo. No le pidamos a la gente que venga aquí. Vamos a ellos. Vamos a las carreteras donde hay gente. Vamos a Harrisburg y lugares donde no hay luz. Vamos a Carbondale donde no hay luz. Y si Dios puede poner el mundo patas arriba con 12 hombres convertidos, ¿qué puede hacer Dios a través de esta iglesia? Es hora de hacer que el adventismo vuelva a ser grande de nuevo. Así que amigos, si ese es su deseo hoy, ¿se levantarán conmigo? Solo aquellos que quieran estar a la vista de Dios, solo aquellos que quieran estar con el Señor, buscarán las marcas del camino y entenderán que nos estamos acercando a la casa. El viaje casi termina. Esta es la hora de volver. Esta es la hora de no avergonzarse, de no comprometerse, de no ser sacados del camino por asuntos secundarios, sino de permanecer como las grandes personas que Dios nos llamó a ser. Si es su deseo hoy, si quieres decir: Señor, dame sabiduría para seguirte, dame entendimiento para conocer tu palabra, dame un corazón para seguir tu guía, ¿levantarías la mano hoy? Quiero orar por ti hoy. Padre celestial, amoroso y misericordioso, el viaje casi termina. Padre, llena tu iglesia con el espíritu de los pioneros, aquellos que se mantuvieron firmes contra la oposición de la persecución y la muerte durante la Edad Oscura, aquellos que se negaron a ceder cuando la iglesia del Nuevo Testamento estaba siendo difamada y acusada falsamente y llevada a la masacre. Durante la Edad Oscura, cuando la verdad fue arrojada al suelo, hubo quienes se mantuvieron firmes, aunque ocultos de los poderes perseguidores, emergieron victoriosos. Padre, hoy haz que tu iglesia sea grande nuevamente.
por nuestra dedicación, por nuestro compromiso, por nuestra reforma, avanzando con el plan que nos has dado incluso antes de que te aceptáramos y que, Señor, fuésemos fieles. Que este mensaje triunfe y cuando el trabajo en la tierra esté hecho, que el reino que reinará para siempre se llene con nuestros vecinos, nuestros amigos, sea cual sea el país de donde son. Este mensaje es universal. Danos lo que se necesita, Señor, para ser parte del mensaje, para que cuando triunfe digamos: he aquí, este es nuestro Dios. Lo hemos esperado y Él nos salvará. Este es nuestro Señor. Nos gozaremos y alegraremos en su salvación. En el nombre de Jesús oro, y todo el pueblo de Dios dijo: amén.